Bien, vamos a realizar el ejercicio 20 de la práctica de conjuntos. Entonces, en este ejercicio nos pide trabajar con la diferencia simétrica. Antes que nada, vamos a repasar un poquito la definición de diferencia simétrica. Nos dice, dados conjuntos A y B, se define la diferencia simétrica entre A y B como de esta forma, ¿sí? Lo voy a definir como A unión B menos la intersección, ¿sí? Entre A y B. Entonces, en el ejercicio 20A nos dan tres conjuntos. Tenemos el conjunto A formado por los zetas pertenecientes a los números enteros, de forma tal que el valor absoluto de z sea mayor o igual que 1. Entonces, si trabajamos un poquito esta parte y pensamos en las propiedades del valor absoluto, decimos, bueno, el valor absoluto de z es mayor o igual que 1, si, solo si, z es menor o igual que menos 1, o bien z es mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían los elementos que pertenecen a este conjunto? Van a ser los enteros, que son menores o iguales que menos 1, o bien los enteros que son mayores o iguales que 1. Por ejemplo, los enteros que son menores o iguales que menos 1, ¿a quiénes podríamos nombrar? Al menos 1, al menos 2, al menos 3, y así puedo seguir, ¿sí? Entonces, si quisiese ir enlistando algunos de los elementos, pondría el menos 3, el menos 2, el menos 1. Y después, por este otro lado, tenemos los enteros mayores o iguales que 1. O sea que tendríamos al 1, al 2, al 3 y así puedo seguir. Bien, después también nos define otro conjunto, un conjunto B, formado por los z, pertenecientes también a los enteros, ahora tales que el valor absoluto de ese z sea menor o igual que 2. Entonces, de nuevo, si trabajamos un poquito esta condición, nos va a quedar que el valor absoluto de z es menor o igual que 2, si y solo si z es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2 al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son los números enteros que nos cumplen con esto? Los números enteros que nos cumplen con eso van a ser el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y por otro lado nos define el conjunto C, también como los z pertenecientes a los enteros, ahora tales que z sea igual a 3k con ese k perteneciente a los enteros, ¿sí? Que sea múltiplo de 3. Entonces, si quisiésemos enlistar algunos elementos, fíjense que para los valores que puede ir tomando k, por ejemplo, para k igual a menos 3, nos va a quedar que z es menos 9, ¿sí? Para k igual a menos 2, nos va a quedar que z es menos 6. Para k igual a menos 1, nos va a quedar que z es menos 3. Para k igual a 0, nos va a quedar 0, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea que algunos de los elementos vendrían a ser, por ejemplo, el menos 9, el menos 6, el menos 3, el 0, el 3, el 6 y puedo seguir, ¿sí? Entonces, vamos a realizar el ítem 1. En el ítem 1 nos pide la diferencia simétrica entre A y B. Nosotros definimos a la diferencia simétrica entre A y B de esta forma, ¿sí? O sea, como la unión entre A y B menos la intersección. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar quién es A unión B. Entonces, ¿cómo encontrábamos la unión entre dos conjuntos? La unión entre dos conjuntos, los elementos que pertenecen en realidad a la unión entre dos conjuntos, van a estar ahí en la unión si pertenecen a uno o al otro, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes debería escribir yo acá? Debería escribir a todos los elementos que están en A y les tengo que unir todos los elementos que están en B, ¿sí? O sea, vamos a nuestro conjunto A. Nuestro conjunto A es este. Fíjense que si prestamos un poquito de atención, lo podríamos escribir de otra forma como los enteros menos el 0, ¿sí? Están todos los enteros, el único que falta es el 0. Así que lo podríamos escribir de esta otra forma. Entonces, si nosotros queremos acá en la unión a todos los elementos que están en A, bueno, voy a tener a todos los elementos de Z menos el 0. Pero también le vamos a agregar a todos los elementos que están en B, ¿sí? Porque con que estén en uno de los dos ya nos alcanza. O sea que, bueno, el menos 2 ya está en A, ¿sí? Está en A y en B, o sea, está en la unión.
El menos 2, el menos 1 también, ¿sí? Ahora el 0, fíjense que el 0 no está en A, pero sí está en B. Con que esté en uno de los dos, para que esté en la unión, me alcanza. O sea que al 0 también lo voy a agregar, ¿sí? El 1 ya estaba en A y el 2 también. O sea que A unión B nos va a dar todo el conjunto Z, ¿sí? Porque si bien el A no, o sea, el 0 no pertenece al A, pero el 0 sí pertenece al B. Entonces, con que esté en uno de los dos, ya nos alcanza. Así que la unión nos da todos los números enteros. Ahora vamos a buscar la intersección, A intersección B. Los elementos de la intersección, un elemento va a pertenecer a la intersección entre dos conjuntos si pertenece a ambos al mismo tiempo. O sea que tengo que comparar los elementos de A y los de B y ver cuáles se repiten, ¿sí? Fíjense que quienes se repiten, el menos 2 está en ambos, el menos 1 está en ambos, el 0 no, porque fíjense que está en B pero no está en A. El 1 sí está en ambos y el 2 también. O sea que la intersección nos va a quedar formada por menos 2, menos 1, 1 y 2. Ahora, nosotros queremos buscar la diferencia simétrica. Tenemos A, diferencia simétrica con B. Esto lo escribimos como A unión B, menos A intersección B. A unión B dijimos que nos daba todos los enteros. Y A intersección B nos daba este conjunto. Así que la diferencia simétrica va a ser Z menos este conjunto. O sea, todos los números enteros menos estos 4 elementos que están enlistados acá. Bien, y ahora vamos a realizar el ítem 4 también de este ejercicio. Entonces, a ver, tenemos en el ítem 4, nos pide encontrar la diferencia simétrica entre A intersección B y el conjunto C. Es decir, ahora tenemos como primer conjunto al conjunto A intersección B y como segundo conjunto al conjunto C. Entonces, si queremos encontrar la diferencia simétrica, de acuerdo a cómo habíamos definido diferencia simétrica, esto sería la unión entre A intersección B con C menos la intersección entre A intersección B con el conjunto C. Entonces, bueno, vamos a encontrar la unión entre A intersección B y C. A intersección B ya lo habíamos encontrado para nuestro ítem anterior, que es ese conjunto que está ahí. Entonces, si a esto le tenemos que unirse, recordamos que los elementos que están en la unión es porque están en un conjunto o en otro, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta todos los elementos de estos, ¿sí? Estos elementos de acá, el menos 2, el menos 1, el 1 y el 2, y le tengo que sumar, ¿sí? Le tengo que agregar esto, ¿sí? Estos elementos que están en C. Entonces, ¿qué elementos formarían parte de este conjunto? Si enlistamos alguno de ellos, sería el menos 9, el menos 6, el menos 3, todo esto porque están en C, ¿sí? Y les tenemos que agregar el menos 2 porque está en el conjunto de intersección de A y B, el menos 1, el 1, el 2, ¿sí? Bueno, nos faltó, si iríamos en orden, nos faltó el 0, ¿sí? Porque fíjense que acá en el C está el 0, con que esté en uno de los dos me alcanza, ¿sí? Con que esté en la intersección B o con que esté en C ya me alcanza para que esté en la unión. Ahora sí, sigo con el 1, con el 2, sigo con el 3, el 6 que está en C y así sucesivamente. Bien, este conjunto es este, ¿sí? A intersección B, unión C. Ahora, si queremos trabajar con este otro, queremos la intersección entre A intersección B, ese que tenemos resaltado en rosa, y nuestro conjunto C, vamos a ver qué elementos están en ambos conjuntos al mismo tiempo, ¿sí? A ver, acá tenemos el menos 2 y en C no está, o sea que en la intersección no va a estar. El menos 1 pasa lo mismo, ¿sí? Está en A intersección B, pero no está en C, o sea que no va a estar en la intersección entre A intersección B y C, ¿sí? El 1 lo mismo y el 2 lo mismo, ¿sí? Si comparo
este conjunto con este no tengo ningún elemento que se repita, que estén en ambos al mismo tiempo. O sea que este conjunto va a ser el vacío, es decir, me va a quedar menos el vacío. Ahora, si yo a un conjunto le saco el vacío, en realidad lo que nos queda va a ser el conjunto formado por el menos 9, el menos 6, el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 6 y así sigo. ¿Sí? O sea, nos va a dar el mismo conjunto, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a realizar también del ejercicio 20 el apartado B, el ítem 3. Entonces acá nos dice, bueno, dados A y B, subconjuntos de un conjunto universal U, demostrar las siguientes propiedades de la diferencia simétrica. ¿Sí? Tenemos que demostrar que A, diferencia simétrica con el universal, esto nos va a devolver el complemento de A. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir trabajando, ¿sí? Con igualdades, pero vamos a justificar cada una de esas igualdades, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a aplicar la definición de diferencia simétrica y vamos a escribir que en realidad esto es igual a tener A unión el universal menos A intersección el universal, ¿sí? Por la definición justamente de diferencia simétrica. Ahora, nosotros sabemos que A es un subconjunto de el universal. Entonces, si quisiésemos hacer la unión A unión el universal, vamos a querer encontrar los X que están en A o que están en U, ¿sí? Esos van a ser los X que pertenecen a la unión. Entonces, como cualquier X que está en A, también está en U, porque vale esta inclusión, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en realidad esto me va a dar el conjunto universal, ¿sí? Porque justamente me va a dar el conjunto más grande, por así decirlo, ¿sí? Como yo tengo el A que está incluido en el U, ¿sí? Y quiero los X que pertenecen a uno o al otro, con que pertenezcan a uno de los dos ya me alcanza para que estén en la unión, me voy a quedar con los que pertenecen al U, al universal, ¿sí? Entonces, acá esta partecita nos va a dar U. Y vamos a ver qué nos da la intersección. Así que de nuevo, voy a usar esto, ¿sí? Como sabemos que el A es un subconjunto del U, entonces cuando hagamos la intersección entre A y el universal, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Acá vamos a querer los X que pertenecen a ambos al mismo tiempo, ¿sí? Que pertenecen a A y que pertenecen al universal al mismo tiempo. Entonces, como el A está incluido en el universal, cualquier elemento del A es un elemento del U, entonces esto nos va a dar A, ¿sí? Así que acá nos va a quedar U menos A. Acá podemos justificar por esto, ¿sí? Por esta partecita de acá. Entonces, nos quedó U menos A, ¿sí? Esa diferencia entre conjuntos. Pero fíjense que, ¿qué significa hacer U menos A? Significa encontrar los X que están en el universal y que no están en A. O sea, que esto es lo mismo que el complemento de A, ¿sí? Acá, por la definición justamente del complemento de un conjunto A, eso nos va a dar el complemento de A. Fíjense siempre que ustedes hacen este tipo de demostraciones de ir justificando cada igualdad, ¿sí? Con definiciones, con propiedades o con alguna aclaración como es esta que hicimos acá al costadito.